Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos todos a Betty Mágica Crochet, donde vamos a hacer cosas muy hermosas. Vamos a continuar con la realización de Nezuko. Vamos a hacer el kimono y este como cinturoncito que lleva aquí de rojo con blanco. Al parecer es poco lo que vamos a avanzar, pero es un poquitín de trabajo, así es que vamos a avanzar en ello. En el siguiente tutorial vamos a terminar de realizarla y no se preocupen, muy pronto les mostraré el siguiente tutorial. Como siempre les pido que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones para que se les avise de próximos tutoriales. Vamos a seguir teniendo sorpresas muy bonitas, así es que por favor en este momento vayan y suscríbanse, den like y activen la campanita. También les pido de favor que comenten todo lo que quieran. Las personas que me siguen de mi otro canal que se llama Cometa Crochet saben que siempre respondo sus comentarios. Me encanta estar en contacto con ustedes y lo que ustedes me dicen me sirve mucho para mejorar mi canal. Y también compartan con toda la gente que conocen, con su familia, redes sociales, en fin, y vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook para que me envíen fotos. En la cajita de descripción les dejo el link. Muy bien, para hacer el kimono de Nezuko vamos a comenzar con nuestro material en color rosa. En la vuelta número 1 vamos a realizar 15 cadenas. Vamos a realizar 15 cadenas. Aquí las hago rápido. Muy bien, una vez que realizamos nuestras 15 cadenas, aquí ya las tengo yo, vamos a hacer una más. Esa siguiente que vamos a realizar nos va a servir para subir nuestra labor. Aquí realicé una más y lo que voy a hacer en la vuelta número 2, voy a hacer 15 puntos bajos. En esta primer cadena que hice no la vamos a tomar en cuenta, vamos a trabajar a partir de aquí. Hacemos 15 puntos bajos. Aquí ya realicé los 15 puntos bajos, miren. Y hice una cadena para subir. Lo mismo vamos a hacer en todas las vueltas, una cadena para subir. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Después vamos a hacer 13 puntos bajos, al final hacemos un aumento y terminaremos esta vuelta con 17 puntos bajos. Al final hacemos una cadena y giramos la labor. Muy bien, en la vuelta 4 lo que vamos a hacer es un aumento, 15 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 19 puntos bajos, hacemos una cadena y giramos la labor. Muy bien, aquí giro mi labor porque ya hice mi cadenita. Muy bien, fíjense bien lo que vamos a hacer ahora. Bueno, esta vuelta todavía es de un aumento, 17 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 21 puntos bajos. Miren, así es como nos va quedando. Vuelta número 6, un aumento, 19 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 23 puntos bajos. Muy bien, seguimos avanzando. En la vuelta número 7, fíjense ahora sí lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar haciendo un aumento. Ya saben, 2 puntos en el mismo punto. Después vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a realizar ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a contar 5 puntos aquí donde íbamos. 1, 2, 3,
4, 5. Aquí no vamos a hacer nada. En el siguiente, ya en el sexto punto, a partir de ahí vamos a realizar 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Muy bien, vamos a otra vez a contar 5 puntos bajos, 5 cadenas. Aquí hacemos 5 cadenas y contamos los 5 puntos de aquí abajo. Muy bien, a partir del siguiente punto hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y en el último punto vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Ay, no sale, no sale, no sale. Muy bien, muy bien. Esas aberturas que ustedes ven ahí van a ser las manguitas del kimono de Nezuko. Como siempre hacemos una cadena, giramos la labor. Y miren, lo que vamos a hacer en la vuelta número 8, vamos a hacer un aumento, 23 puntos bajos, haciendo un punto bajo en cada una de las 5 cadenas que hicimos aquí. En esas vamos a hacer puntos bajos. Vuelvo otra vez. Un aumento, 23 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 27 puntos bajos. Cadena y giro mi labor. Miren, así es como va quedando. En la vuelta número 9 vamos a hacer un aumento, 25 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 29 puntos bajos. Vuelta 10, un aumento, 27 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 31 puntos bajos. Vuelta 11, un aumento, 29 puntos bajos, un aumento terminando con 33 puntos. Muy bien, nos vamos a ir rapidito, aquí no va a haber cambios más que en los aumentos. Vuelta 12, un aumento, 31 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 35 puntos bajos. Vuelta 13, un aumento, 33 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 37 puntos bajos. Vuelta 14, un aumento, 35 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 39 puntos bajos. Vuelta 15, un aumento, 37 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 41 puntos bajos. Vuelta 16, un aumento, 39 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 43 puntos bajos. Vuelta 17, un aumento, 41 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 45 puntos bajos. Y vuelta 18, un aumento, 43 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 47 puntos bajos. Muy bien, a partir de la vuelta 21 vamos a comenzar ahora con las disminuciones. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vuelta 21, una disminución, 43 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 45 puntos bajos. Vuelta 22, una disminución, 41 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 43 puntos bajos. Vuelta 23, una disminución, 39 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 41 puntos bajos. Vuelta 24, una disminución, 37 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 39 puntos bajos. Vuelta 25, una disminución, 35 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 37 puntos bajos. Vuelta 26,
una disminución, 33 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 35 puntos bajos. Vuelta 27, una disminución, 31 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 33 puntos bajos. Vuelta 28, una disminución, 29 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 31 puntos bajos. Vuelta 29, una disminución, 27 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 29 puntos bajos. Vuelta 30, una disminución, 25 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 27 puntos bajos. Vuelta 31, una disminución, 23 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 25 puntos bajos. Vuelta 32, una disminución, 21 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 23 puntos bajos. Vuelta 33, una disminución, 19 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 21 puntos bajos. Y vuelta 34, una disminución, 17 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 19 puntos bajos. Es un poco tedioso, amigas, pero vale mucho la pena. Muy bien, así es como nos está quedando, miren, vean. Bueno, antes de continuar les voy a decir cómo vamos a hacer las disminuciones. Nos tocaría trabajar en este punto, pero en ese punto no lo vamos a trabajar, nos saltamos al que sigue. Esta es la disminución, así la haremos al inicio de cada vuelta. Y ya nos vamos haciendo los puntos bajos como nos lo va pidiendo el patrón. Así nos seguimos haciendo los puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Una vez que llegamos al final de la vuelta, en los dos últimos puntos, en este penúltimo punto no lo voy a realizar, me voy a saltar hasta el que sigue. Y es así como vamos a hacer la disminución al final de la vuelta. Se saltan un punto y tejen hasta el punto que sigue. Esto van a hacer al principio y al final de cada vuelta. Saltarse un punto y es de esta forma como se hacen las disminuciones. Muy bien, miren, esta cosa tan rara quedó. Así quedó, amigas. Miren, en esta parte de abajo, desde los dos picos, desde este pico hasta este pico, vamos a poner un pequeño, va a ir en color blanco porque el kimono lleva aquí como un detallito en color blanco. Del pico al pico, Miren, van a tomar su hebra de color blanco y van a entrar aquí donde inicia el pico. Introducen su hebra y van a realizar aquí un punto bajo. Perdón. Realizan una cadena y van a realizar un punto medio alto. Media vareta también se le dice, Y nos vamos a ir por todo el contorno haciendo medios puntos altos o medias varetas. Miren. Aprovechamos para ir escondiendo esa hebrita. Si ustedes quieren, en las esquinitas, cuando lleguen a una esquinita, ahí en el mismo punto hacen dos medios puntos altos para que como que gire un poquito su labor. Y nos vamos a ir haciendo así. Ay, bueno. Medios puntos altos. Un medio punto alto en cada puntito. Un medio punto alto en cada puntito. Está como apretadillo ahí, Mira, y así nos vamos a ir haciendo. Es este pequeño detalle que lleva Nezuko en su kimono que la hace ver muy bonito. Nos vamos a ir así, haciendo un medio punto alto, hasta llegar al otro extremo, al otro pico del otro lado. Y aquí como que me salté uno y no se ve bien. Lo bueno de lo que hacemos es que siempre podemos regresar, destejer y volver a tejer. Así es que no se desesperen, amigas. Todo tiene solución. Miren, así nos vamos a ir yendo. Así nos vamos a ir yendo hasta llegar al otro pico, Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Aquí arriba, si ven, a la altura de los bracitos también hice el mismo detalle. Vean, a la altura de esa abertura que tenemos abajito de la abertura donde está el puntito de abajo, ahí también hice ese detalle en blanco. Y se lo vamos a colocar.
Vean. Le queda un poquito justo, amigas, pero es que ya con el abrigo y si le queda muy grande el kimono, la verdad ya es demasiado. Pero bueno, eso es a gusto de cada quien. A mí así me gustó, este es mi patrón. Muy bien, acomódenle muy bien el kimonito, que le entre muy bien. Kimonito sonó muy chistoso, ¿no? Y miren, estas hebras blancas no las corten. Estas hebras largas que quedaron aquí no las corten, lo vamos a coser a esta altura, a la altura de donde empieza su calzoncito, más bien arriba, donde termina el calzoncito en la cintura de nuestra muñequita, ahí lo vamos a coser con la hebra que dejamos. No lo vayan a coser hasta atrás, porque tampoco queremos que quede demasiado apretado, de por sí le queda justo, a mí me gustó así justo, pero si lo cosen hasta atrás, pues va a ser más justo todavía. Vean, no llega a un lado, llega como que enfrente de la piernita, un poquitito hacia atrás. Ahí lo cosen, miren, aquí yo ya lo cosí, ya quedó. ¿Ven más o menos a qué altura quedó? Así, ahí van a coser el kimono. Y con la hebra que quedó aquí arriba van a coser ahora esta parte como del pecho. Miren, introducen la hebra de este lado, por eso no corten las dos hebras porque nos van a servir para coser después. Ay, se me zafó, ya la volví a ensartar, miren. Y van a hacer unas cuantas puntaditas, así que quede bonito, que no se noten esas puntadas, que se vea bien bonito, amigas. A veces los pequeños detalles, créanme que hacen la diferencia, yo siempre se los digo, a veces un pequeño detalle hace toda la diferencia, así es que tratemos estas puntaditas de hacerlas con mucho cuidado para que no se noten. Miren, y aquí voy a hacer otro más, aquí voy a hacer ya un nudito. Aquí ya es suficiente. Y voy a perder por donde sea, por cualquier parte del cuerpo, ustedes pierden. Yo me voy a ir a ver cómo. Lo introduzco aquí en el pechito y lo voy a sacar hacia arriba. En cualquier punto sacan esta hebra. Miren, ahí está. Para donde quiera, eso no hay problema. Y pierden aquí la hebra. Vamos a cortarla y la perdemos. Ahora, si ustedes quieren ayudarse con un alfiler, colocan la parte delantera del kimono. No importa que quede ahí ese espacio, ahorita vamos a dar unas puntaditas. Ya le hice un nudo en la punta de mi hebra de color rosa y voy a empezar a dar puntaditas ahora aquí. Ese nudo va a quedar por abajo, así es que ni siquiera se va a notar. Métanlo bien y no se va a notar. Y vamos a empezar a dar puntaditas. Miren. Igual háganla con cuidado. De todas maneras, gran parte de esta pieza, de esta parte del kimono se va a tapar con el, como, ay, ¿cómo que será? Como un cinturoncito, no sé cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama, por favor, díganme. Y recuerdan que aquí lleva como un cinturoncito de color rojo con negro. Aquí lo vamos a poner, pero no importa, vamos a hacerlo muy bonito, que no se noten esas puntaditas. Y nos vamos a ir así, haciendo una puntadita, otra puntadita, hasta colocar perfectamente el kimono de Nezuko. Ay, amigas, vean qué carita tan dulce se le ve. Ay, no, me encantó este diseño de Nezuko, Espero que ustedes también. Ha tenido mucho éxito, la verdad. Miren, así vamos a hacer otra puntadita aquí. Y finalizamos, amigas. Le queda justito el kimono, pero bueno, así siento que está perfecto, Ya nada más aseguran bien con un nudito. Y es todo. Ahí quedó listo el kimono. Ya nada más introducimos la hebra y perdemos con cualquier parte del cuerpo de nuestra bella Nezuko. Aquí la saqué por arriba, vean, por el pechito de nuevo. Pobre Nezuko, ya le piqué mucho su cuello, digo su pecho. Muy bien. Así es como queda ya el kimono. Si quieren darle unas puntaditas en el brazo, yo no creo que sea necesario. Muy bien. Vamos a realizar ahora esta parte de como ese cinturoncito que lleva Nezuko. Vamos a comenzar realizando 35 cadenas más una para subir en la primera vuelta, y en la segunda vuelta vamos a hacer 35 puntos bajos
Y al final vamos a hacer una cadena para subir, pero antes de eso vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Si quieren empezar con el color rojo es igual, pero bueno, en este caso vamos a empezar con el color blanco. Con ese terminamos el último punto de este color verde. Es un poco laborioso esto, pero una vez que le agarramos así la forma de hacerlo fácilmente, la verdad el resultado final es genial. Aquí ya hice la cadena para subir y voy a realizar 5 puntos bajos con mi hebra de color blanco. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Este último punto no lo van a cerrar, así déjenlo, porque vamos a hacer nuestro cambio de color con nuestra hebra de color rojo. Miren, ya sabemos hacer cambios de color y aquí terminamos con la hebra de color rojo. Muy bien, amigas. Vamos a cortar la hebra de color verde porque ya no la vamos a necesitar y aquí nada más nos está estorbando. Muy bien, vamos a realizar ahora 5 puntos bajos en color rojo. ¿Ven? Vamos a ir perdiendo en este punto las hebras, tanto la de color rojo como la de color blanco. Y así es como vamos a hacer ahora 5 puntos en color rojo. Les digo que al principio es un poquitín difícil, pero una vez que ya entendimos bien el procedimiento, ya no es difícil y vale mucho la pena el resultado final. Aquí, mientras van perdiendo la hebra de color blanco y el pedacito de color rojo, van a hacer 5 puntos en color rojo. Recuerden, el último punto no lo van a hacer, así lo dejan. Y ahora vamos a tomar nuestra hebra de color blanco. Terminamos el último punto de color rojo con la hebra de color blanco y vamos a continuar haciendo 5 puntos de color blanco, perdiendo al mismo tiempo la hebra de color rojo. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Este último punto lo cerramos con nuestra hebra de color rojo. Ya vieron más o menos el procedimiento. Miren, ahora vamos a hacer 5 puntos de color rojo y se queda ahí la hebra blanca que se vaya perdiendo para que cuando lo ocupemos la tengamos a la mano. Ahí está, hasta realizar 5 puntos en color rojo. Ahí vamos, amigas, ahí vamos, ya vamos avanzando con nuestra bella Nezuko. Vamos a cambiar ahora, después de esos 5 puntos, a color blanco. 1, 2, 3, 4 y dejen jalo mi hebra y 5. Cambiamos, ay no, aquí no, es que me falta uno, ¿verdad? Y bueno, este es el quinto. Aquí vamos, como ya vieron, a seguir con el color rojo. El último punto de este color blanco lo hacemos con rojo. Vean. Y hacemos 5 puntos en color rojo. Ya estamos a punto de terminar la vuelta. 1, 2. Amigas, ¿de dónde me ven? Mándenme mensajitos, díganme de dónde me ven. Me encanta recibir mensajes tanto de la República Mexicana como de otros países. La verdad estoy muy contenta de que me vean por todos lados. Vamos a cambiar ahora el color rojo. Perdón, blanco.
Ya vamos a terminar nuestra vuelta con el color blanco. Ya fueron a suscribirse a Cometa Crochet. Allá hacemos proyectos también bien bonitos. Ese fue mi primer canal. Y bueno, ha gustado mucho. Así es que vayan y apóyenme también en Cometa Crochet. Y vayan y formen parte de la comunidad de Cometa Crochet. Miren, como ven, así es como nos va a quedar. Vamos a hacer aquí una cadenita para subir. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a continuar trabajando con el color blanco. Miren, corté el color rojo porque esta vuelta la vamos a hacer con color blanco. Si no quieren cortar el color rojo, ahorita van a ver cómo lo van a perder. Aquí subimos con una cadena y van a hacer 5 puntos bajos en color blanco. Muy bien, ahí vamos haciendo nuestros 5 puntos en color blanco. Y miren, así es como nos va quedando, ¿eh? Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a tomar nuestra hebra de color rojo. Aquí yo la corté, pero si no la cortaron, pues ya nada más la toman y empiezan a trabajar con ella. Yo la corté y entonces aquí voy a empezar, como siempre, terminando mi último punto. Y esta hebra de color blanco la voy a pasar hacia adelante. Y voy a comenzar a hacer mis 5 puntos en color rojo. Para que no se hagan bolas, háganlo tal y como lo estoy yo haciendo. Corten la hebra y háganlo tal y como lo estoy haciendo, ¿eh? Muy bien, aquí vamos a ir perdiendo esta hebrita de color rojo. Y vamos a realizar 5 puntos bajos. Ahí vamos a ir perdiendo esta hebrita. Les decía, vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet. Mándenme los proyectos, como los van terminando. Me encanta ver sus proyectos y yo los muestro para que la gente vea lo bonito que trabajan. Voy a cortar este pedacito de hebra roja que ya no nos va a servir. Ya lo perdimos lo suficiente. Y ahora vamos a comenzar, vamos a terminar esta hebra en color blanco. Pasamos nuestra hebra de color rojo hacia adelante. Tomamos la hebra de color blanco. Y terminamos el último punto en blanco. No jalen demasiado la hebra para que no se les vaya a fruncir, que quede flojito. Esta hebra va hacia adelante y vamos a hacer ahora 5 en color blanco. ¿Qué creen? Que por ahí alguien en este mundo del amigurumi, no, que les quede flojita esta, ¿eh? No hay secretos, todas nos conocemos. Y por ahí alguien dijo, este Kakashi yo lo hice, es patrón propio. Y era mi patrón, le hizo 2, 3 cambiecillos y era mi patrón. En fin, no se valen esas cosas, ¿eh? No se valen. Muy bien, pasamos hacia adelante la hebra de color blanco y tomamos la de color rojo sin jalar demasiado. Miren, sin jalar demasiado para que no se haga feo, no se frunza. Y vamos a continuar con el color rojo. Vamos a seguir el mismo patrón hasta finalizar esta vuelta. Lo hago y regreso. Así es como nos va a quedar, vean. Qué bonito se ve, ¿a poco no? Muy bien, ahora aquí vamos a hacer un cambio de color a color rojo. Aquí ya viene el contrario. Deshacemos el último punto que hicimos. Y lo vamos a terminar en color rojo. Aquí está la hebrita, miren, aquí se quedó detrás. Recuerden no jalar demasiado, que quede flojito ahí atrás. Y hacemos aquí un puntito. Levantamos con una cadena y vamos a girar nuestra labor. Y vamos a hacer aquí 5 puntos bajos. 1, 2, aquí debí yo ir perdiendo la hebra de color blanco, a ustedes que no se les olvide. Y aquí al inicio vamos a hacer un aumento porque el cuerpo de Nezuko va creciendo un poquitito, entonces en el punto inicial y en el punto final vamos a hacer un aumento, aquí va 1 y 2.
Recuerden, al llegar al final también hacen otro aumento. Estas dos piezas van a ir de 6. Estos dos colores inicial y final van a ir de 6 puntos. Y aquí vayan jalando de una vez la hebra blanca. De una vez, yo no lo hice, pero ustedes vayan jalando la hebra blanca. La van perdiendo mientras van tejiendo. Miren, aquí ya hice los 5 puntos de color rojo. Voy a tomar mi hebra blanca que debía haberla tejido mientras iba avanzando, pero como les digo, todo tiene solución, no pasa nada. Aquí ya la pasé de este lado. Permítanme, amigas. Tomo bien mi hebrita blanca. Miren, ya la corté. Bueno, no importa, les digo que todo se puede. Ustedes, si pueden irla perdiendo conforme van avanzando, y no hay necesidad de cortarla como yo lo hice ahora. Entonces aquí vamos a hacer 5 puntos en color blanco. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué creen? Que no tengo tanta experiencia en estos cambios de color, pero nos va quedando bien bonito. Aquí vamos a hacer nuestros 5 puntos en color blanco. Allí va 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sabemos que es aquí no terminamos este punto en rojo, vean. Y vamos a hacer 5 puntos en color rojo perdiendo la hebra de color blanco. Es importante ir jalando esa hebra, irla perdiendo para que cuando la necesitemos esté allí. Del otro lado, bueno, hasta donde yo sé, no se puede hacer. Si alguien sabe hacerlo de otra manera, por favor, enséñenme. Esta es la manera en que yo aprendí. Y así es como va a quedar. Esa parte de todas maneras ni siquiera se ve. En la parte de atrás no se ve, así es que no hay ningún problema. Pero si tienen otra manera más eficaz de hacerla, muy bien. Aquí voy a hacer mi cambio de color blanco y voy a hacer lo mismo hasta finalizar toda la vuelta. Miren, ya finalicé la vuelta, ya se va viendo el cambio de colores, se ve genial, ¿no creen? Aquí voy a levantar mi labor con una cadenita. Aquí corto. Como aquí voy a continuar otra vuelta de color rojo, pues voy a hacer 5 puntos bajos en color rojo. 1, 2, 3, 4 y bueno, 5. Bueno, aquí ya aprendimos. Eran 6 porque acuérdense que hicimos los aumentos, Al iniciar y finalizar la vuelta hicimos los aumentos en este segundo color, en esta segunda ronda de cambio de color. Recuerden que por ejemplo aquí el color rojo inicial y el final van a acabar e iniciar con 6 puntos, Entonces en el punto 6 aquí hago mi cambio de color a color blanco. Esto ya lo hicimos anteriormente, así es que ya no nos va a resultar tan difícil. Pasamos la hebra de color rojo hacia adelante y vamos a trabajar ahora en el color blanco. Ahí tengo aquí muchas hebritas. Y miren, aquí ya toman su hebra de color blanco, jalan la de color rojo hacia adelante y vamos a realizar nuestros 5 puntos bajos que corresponden al color blanco. Vean, vamos a ir perdiendo ahí las hebritas, esas hebritas traicioneras. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cortar esta hebra, ya la perdimos lo suficiente y vamos a terminar esta con el color rojo. Recuerden, pasamos la hebra blanca hacia adelante y vamos a continuar trabajando con nuestra hebra de color rojo.
No jalen demasiado para que esta no se frunza y quede por el lado de enfrente muy bonita. Ahora vamos a hacer 5 y así ya aprendimos cómo queda. Miren, recuerden que en esta segunda ronda de colores al inicio y al final va a ser de 6 puntos, no de 5, de 6. Necesitamos que quede un poquitín más grande para que le ajuste perfectamente al cuerpo de nuestra bella Nezuko. Al final hacen una cadena, aprietan y dejan una hebra pues lo suficientemente larga para que podamos ensartar una aguja lanera y perder todas las hebras que nos quedaron aquí. Voy a cortar también la hebra de color blanco y ahorita van a ver qué cosa tan bella quedó. Miren qué bonita se ve, se va a ver, ahorita van a ver cómo se le ve bien bonito a nuestra Nezuko. Hay una hebra de color lila y van a descubrir que estoy haciendo algo en color lila. Vean qué hermoso se le ve este como cinturoncito que lleva Nezuko aquí. Miren nada más, amigas. Ahorita le perdemos esas hebritas, pero miren qué bonito quedó. ¿Ya vieron? Luce fabuloso, amigas. Muy bien, lo único que vamos a hacer es con todas las hebras que nos quedaron a los lados, irlas perdiendo por dentro. Ya del otro lado ya perdí todas, ensartan su aguja lanera y si alguna de las hebritas les quedó pequeña, bueno, lo pueden hacer con un crochet. Y con la aguja o el crochet, bueno, de preferencia con la aguja, lo van perdiendo así. Y si no, bueno, lo van haciendo con el crochet. La mayoría de nosotras ya sabemos cómo hacer esto. ¿Ven? Así lo van perdiendo hasta que ustedes se sientan seguras. Si quieren al final hacer un nudito, está bien. Y si no, bueno, no importa. Así lo pueden dejar. Ya que se sienten seguras de haber perdido lo suficiente, cortan la hebra. Y lo mismo van a hacer con todas las hebras que les hayan quedado de ambos lados. Y vamos a colocar de esta manera. Van a hacer, si ustedes gustan, puntaditas arriba de color verde, abajo con puntaditas que no se nos vayan a notar. Acá atrás también van a hacer puntaditas y así es como van a colocar que es como cinturón, ¿no? No sé cómo se llama, amigas. Realizan sus puntaditas y de esta manera va a quedar colocado este cinturón de Nezuko. Pues miren, hasta aquí llegamos con este tutorial y avanzamos un buen. Vayan avanzando y qué bonita nos está quedando. Espero que a ustedes les guste. La verdad estoy yo fascinada con el resultado. En el siguiente tutorial vamos a hacer el saco, este detallito que lleva aquí en el cinturón, el bambú, el moñito del pelo, el detalle de los piecitos, en fin. Estamos por terminar. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y bye.